El que mandaste ahora diciendo que dice recién nacido, una sola hojita entró, ¿no? Claro, sí, pues salió una hoja sola, pero después por eso se los Ah, voy a mandar grabado mejor. Se los voy a mandar grabado ahí está. porque tengo clases grabadas de otros cursos y se los voy a compartir, porque así complementamos, van a recibir un poquitito más de lo que vemos en los días fijos, ¿sí? Porque como yo les digo siempre, nunca te alcanza el tiempo para ver todo sobre neonatología, porque es algo que se va ampliando cada vez más y hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que por ahí ni imaginamos que teníamos que tener en cuenta, como esto del color, ¿no? Que yo les mencionaba, del color, de la humedad, de la temperatura ambiental, un montón de cuestiones, ¿sí? Y volviendo al tema de la succión, volviendo al tema de la succión, y me detengo bastante porque, con el tema de la succión, porque en neonatología es como algo súper importante. Vieron que generalmente en un paciente adulto preguntamos si está conectado, ¿no? Si nos mira, si habla, si está lúcido, si está ubicado en tiempo y espacio. Bueno, les podría decir que la succión es algo similar. Si la succión es buena, ¿sí? Si la deglución es favorable, si, eh, si también el apetito es bueno y si el llanto es bueno y un montón de otras cuestiones, ¿no? Quiere decir que ese bebé está bien. Nosotros lo podemos tomar como palabras, ¿no? Como palabras de un paciente adulto. Pero volviendo al tema de la succión, algo que nosotros tenemos que controlar en el bebé, que el movimiento sea rítmico, ¿sí? Porque si el movimiento es irregular, yo les cuento porque los que tienen bebé seguramente lo habrán observado, y los que no tienen bebé, si miran a un bebé cuando lo esté succionando, generalmente es con fuerza, ¿sí? Un movimiento rítmico de succión y deglución, o sea, succiona y traga, y eso casi en segundos, lo hace de forma veloz. Pero hay casos en que en los bebés prematuros, parece que succionan, pero no, ¿sí? Porque sí apretan con la boquita el pezón de la mamá y hacen pezocitos, pero no traga, ¿sí? O pega la lengua al paladar. Por eso es otra cosa que hay que controlar cuando uno le da la mamadera al prematuro, especialmente, a todos los bebés, pero especialmente el prematuro, hay que vigilar que la lengua esté para abajo y sobre la lengua vamos a poner la tetina, ¿sí? Eso sí, siempre. Porque si la lengua está pegada al paladar superior, ¿sí? El bebé parece que succiona, pero no. ¿Sí? Lo que hace es una barrera, es como que se succiona su propia lengua y se calma porque está succionando, porque la succión en el recién nacido produce endorfinas, ¿sí? Produce endorfinas y le da sensación de tranquilidad. Por eso a veces un chupete para un bebé es tranquilizador, ¿m? Porque a través de la succión produce endorfinas. Pero volviendo al tema de la vigilancia de la succión, hay que cerciorarse que siempre la tetina tiene que estar por encima de la lengua, ¿sí? La lengua no tiene que estar pegada al paladar cuando el bebé está tomando la mamadera. Y como yo les mencioné que los prematuros no tienen muy bien desarrollado el reflejo de la succión, ¿sí? Y también se cansan en el momento de succionar, un mecanismo para estimular la succión en el bebé es los masajitos circulares con la tetina por arriba del paladar y la lengua, la parte de atrás de la lengua, ¿sí? Entonces, eso estimula el reflejo de la succión y también ayuda a desarrollar esa capacidad neurológica de la succión, ¿sí? Entonces, eso también para tener en cuenta. Importante la posición en la que se da la mamadera o de tomar al bebé, siempre tiene que ser por lo menos en un ángulo de entre 30 y 45 grados, ¿sí? Nunca totalmente acostado. Hay mamás que le meten la mamadera, le ponen algo abajo y lo dejan. Bueno, eso no se hace, ¿sí? Porque el bebé se puede broncoaspirar, es súper peligroso. Y después, otro cuidado que también hay que tener con respecto a la succión es el tamaño del agujerito de la tetina. El tamaño del agujerito de la tetina tiene que ser hecho por una aguja, ¿sí? No tiene que ser un orificio visible. O nosotros queremos que salga gran cantidad si terminamos rápido de darle de tomar la mamadera al bebé, pero eso no está bien, porque no ayuda al bebé a deglutir de forma favorable, se llena de gases,
se distiende el abdomen, puede empezar a vomitar, ¿sí? Entonces, y aparte también provoca que el bebé termine abandonando la teta porque la mamadera sale más y más rápido, ¿sí? Entonces, por eso, siempre el orificio de la tetina tiene que ser con una agujita muy finita, y que el bebé trabaje para extraer leche de la mamadera. Bueno, la prueba de succión en el recién nacido lo realiza generalmente el neonatólogo en el momento en el que nace y hace las dos pruebas, ¿no? Mete el dedito para ver si hay paladar conformado, ¿sí? Si el paladar está conformado, si no hay hendidura o ausencia de paladar. Y también a su vez hace la estimulación que yo les decía para probar el reflejo de la succión, ¿sí? Porque eso habla de un buen desarrollo neurológico. Y esa prueba también se hace mucho en los bebés asfixiados, ¿no? Para ver si hay algún tipo de daño neurológico. Bueno, estos son más sobre los reflejos de la madurez, ¿sí? El reflejo de Landau, el tónico cervical. El tónico cervical es ese reflejo, el de Landau es cuando los bebés estiran el brazo y hacen así, ¿sí? Por el cuello, ese es el reflejo del Landau. Y después tenemos el reflejo tónico cervical, que es el tiempo que el bebé sostiene la cabecita en el aire, porque al recién nacido vos lo pones boca abajo, ¿sí? Y levanta el cuellito unos segundos. Ese es el del tono cervical. Y después, bueno, tiene el reflejo del paracaídas, que tiene que ver con la posición de los pies y los bracitos extendidos, ¿sí? Bueno, sobre el sueño, esto sí que es re importante, porque porque esto nosotros lo tenemos que aprender, porque la enfermedad de neonatología hace puericultura, educa a la mamá, ¿no? A la madre primeriza, y también desmistifica, porque hay muchos mitos con respecto al bebé, ¿sí? Y esos mitos los suelen transmitir a veces las abuelas y las mamás. Yo tengo que confesar que tengo un gran defecto como enfermera de neonatología, y es que no soporto a las abuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las abuelas son contraproducentes. Porque Las abuelas se llevan de lo antiguo. sí, hay abuelas que son copadas, pero la mayoría no. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. Porque, por ejemplo, suele suceder que cuando van a visitar a una mamá, que es su propia hija o su nuera, ¿sí? Empiezan, ay, llora porque tiene hambre, ay, no la estás teniendo mal, ay, pero vos te fijaste esto, no, pero segundo, y te empiezan a bombardear con un montón de cosas, de miedos, ¿no? Que no ayudan a la madre a adquirir confianza en la crianza, ¿sí? Son como contraproducentes. Y empiezan a decirle, oh, no tomó nada. Y por ahí el chiquito sí estuvo succionando, pero como ella no vio que salió 1 litro de leche, para ella no tomó nada, y empiezan a molestar a la enfermera para que les traiga leche, y después las acusa de inhumana porque no le traen leche, y es todo un tema, ¿sí? Entonces, por eso a mí las abuelas no me gustan, ¿sí? Entonces, cuando hago puericultura, le pido a la abuela que se retire y hablo con la mamá. Porque, y le digo, por ejemplo, de que le van a venir a decir que está todo mal lo que está haciendo, que le tiene que dar una mamadera, que le tiene que dar así o asá, pero que ella decida la técnica que va a utilizar y que no le haga caso afuera, porque las madres tienen algo que es la depresión postparto, que se manifiesta en el 60% de las mujeres de forma leve y en un 3% a un tipo que pueden llegar a matar, ¿no? La psicosis puerperal. Pero entonces no ayuda a una madre de un recién nacido que todo el mundo le venga a decir lo que tiene que hacer y que le digan que todo lo que está haciendo está mal. ¿Sí? Eso no. Entonces nosotros lo que sí tenemos que hacer es brindarles herramientas. Y dentro de esas herramientas tenemos que conocer el tema de la succión, por ejemplo, ¿sí? El tema de los colores, de los reflejos, porque eso son cosas que nos preguntan. Yo a veces cuando voy a ver a los bebés recién nacidos, me los encuentro con un hilo rojo enroscado acá en la frente, ¿sí? Eso le ponen para que se le vaya el hipo. Y bueno, uno dice, bueno, mamá, no hace falta. Porque el hipo también es parte de la adaptación del recién nacido y que tiene que ver con la termorregulación también, ¿sí? Entonces, después decimos, no, es normal, ya se le va a pasar, pero ellos ya le pusieron un hilo rojo acá o se lo ataron en el dedito, ¿ok?
Entonces, justamente nosotros estamos para terminar con esos mitos que a veces pueden llegar a ser perjudiciales en los bebés. Y algo que hay que saber, digamos, con respecto al recién nacido, es que duerme de 18 a 20 horas, o sea que va a tener más o menos entre 4 y 6 horas de estar totalmente despierto. ¿No? El recién nacido, los primeros días, duerme toda esa cantidad de horas. Recién después del año, empiezan a dormir entre 14 y 18, que también siguen durmiendo bastante en espacios diferentes. Por ahí el recién nacido duerme 1 hora, se despierta, duerme 2, se despierta, ¿sí? Por lo menos hasta el mes 6 no va a dormir 6 horas corridas. Durante, digamos, los primeros meses puede dormir con intervalos de 3 horas, de 4 como máximo, o también en el recién nacido pueden ser de 1 hora, 2, y si tenemos suerte, 3, ¿sí? Que de vez en cuando toca un bebé de ese tipo que son unos santos, como mi hijo del medio que dormía 3 horas de corrido, era mi ídolo, y ni siquiera lloraba cuando se despertaba. Bueno, pero es importante saber que entre 18 y 20 horas el bebé va a estar dormido. Ahora, lo que sí tenemos que saber sobre el tema del sueño del bebé, ¿sí? Es que no, en el recién nacido, los primeros 30 días, tiene que por lo menos tomar cada 3 horas la mamadera. La mamadera o la teta, preferentemente las tetas, siempre. ¿No? O sea, no pueden pasar más de 3 o 4 horas porque si no el bebé comienza a hacer hipoglucemia. Empieza a consumir sus reservas de glucosa. Y cuando el bebé hace hipoglucemia, duerme cada vez más. ¿Sí? Es difícil despertarlo, y también lo que ocurre es que se le mueren las neuronas y ese bebé va a tener problemas de aprendizaje en el futuro. ¿Sí? Porque generalmente cuando uno va a ver a las mamás con sus bebés, ellos se asustan del bebé que llora, no del que duerme mucho. Entonces, dice, ay, no, llora cada rato quiere teta, tiene hambre, que yo qué sé, y empiezan así, ¿no? Y nosotros ahí le tenemos que explicar que en realidad, si el bebé se despierta cada ratito, es un buen signo, es signo digamos, de que está recibiendo el aporte nutricional necesario, porque el bebé que no come, duerme, ¿sí? El bebé que está enfermo, duerme mucho. Y después te vas a encontrar con la mamá y dice, no, está hace 6 horas que duerme, y ahí alarmas, ¿sí? Hace 6 horas que duerme, a ese bebé hay que hacerle un control de glucosa, porque seguramente está hipoglucémico. Y si está hipoglucémico, tenemos que proceder de forma inmediata, porque puede ser peor, entrar en coma, ¿sí? Puede tener complicaciones de carácter neurológico. Y acá un dato importante que después los vamos a ver cuando veamos todo lo que tiene que ver con el metabolismo, es que a partir de cuánto se considera hipoglucemia en un recién nacido. Se considera que es hipoglucemia, ¿sí? Por debajo de 40, ¿sí? milímetros por decilitros. Milímetros cúbicos por decilitro, perdón. O sea, y según también la edad gestacional, ¿no? Porque en el caso del bebé término, por debajo de 40 se considera hipoglucemia. No igual que el adulto. Vieron que en el adulto se considera hipoglucemia por debajo de 70. Pero en el bebé por debajo de 40. ¿Por qué? Porque el gasto energético y de glucosa en el recién nacido es mayor, es superior. ¿Sí? Por eso el bebé necesita comer cada ratito. El 50% de su desarrollo a nivel neurológico y fisiológico va a estar basado en la glucosa que consuma a través de la leche humana, ¿sí? O la leche maternizada. Bueno, entonces, ¿Y en un prematuro? Disculpa, ¿en un prematuro? En un prematuro por debajo de 35. Ok. Sí, en el prematuro por debajo de 35. Se considera hipoglucemia. Y también hiperglucemia se considera por arriba de 125, en el caso del prematuro. Bueno, continuando con el tema del sueño y el descanso. Entonces, las horas esperadas... Uy, ¿qué pasó? Perdón.
Las horas esperadas de, digamos, que tiene que dormir un bebé es entre 18 y 20 horas. Eso para que lo sepan, porque por ahí la mamá te dice, todo el tiempo duerme, sí, pero en el correr del tiempo el bebé cada vez está más tiempo despierto y después cuando empiece a estar despierto todo el tiempo vamos a querer que duerma, ¿sí? Porque no se queda quieto. Ahora, sobre cómo tiene que dormir el chico, hablando del sueño. Boca arriba, boca abajo, de costado, ¿cómo tiene que dormir? De costadito. De costadito, ¿sí? Pero levemente, tampoco muy de costado, ¿eh? Muy de costado no. Levemente lateralizado, en un colchón que tenga 30 grados aproximadamente, durito, no blando, colchones mullidos para el bebé no, peluches no, almohadones no, ni nada que esté suelto para el bebé, que sea mullido. Entonces al bebé se lo pone a 30 grados en un colchón durito, ¿sí? Y se le pone, se lo lateraliza levemente, no mucho. Porque si se lo lateraliza mucho, corre el riesgo de ponerse boca abajo y, bueno, broncoaspirarse con su lecho o asfixiarse con el peso de su cuerpo. Ahora, ¿por qué no boca abajo? Boca abajo no, ¿por qué? Porque el peso de su cuerpo, cuando hacen esas apneas que son normales en el recién nacido, le pueden producir, digamos, se puede decir que pare de respirar. O sea, en las pausas respiratorias el bebé se duerme mucho y después les cuesta volver a expirar y ahí se produce muchas veces la muerte súbita. Entonces, no se recomienda poner el bebé boca abajo. Ahora, me dirán ustedes que en los servicios de neonatología hay muchas enfermeras que ponen los bebés boca abajo. ¿Se puede? Sí se puede porque los bebés tienen monitor. Y si llega a haber una pausa respiratoria, me avisa el monitor. Y yo tengo que estar atenta a lo que me dicen las alarmas. Eso es una cosa súper importante también, ¿no? Porque también yo he visto muchos servicios que ponen las alarmas, los multiparamétricos, y suena y suena y suena y nadie va a ver qué pasó. Nadie va. Pero si el neo suena una alarma, hay que ir de forma inmediata. Pero no a apagar la alarma, sino a mirar el bebé, a ver qué es lo que está pasando. Porque a veces el saturómetro detecta la bradicardia. Por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca desciende por debajo de 80, de 85 empieza a sonar una alarma de bradicardia, ¿no? Neonatal. Entonces ahí nosotros vamos a ver, porque cuando hay bradicardia, lo que hubo también es una pausa respiratoria. Y eso sucede muchísimo en los prematuros, ¿sí? De repente dejan de respirar y empieza a disminuir la frecuencia cardíaca y bueno, ya sabemos que vamos a ver también descenso de la saturación. Y eso muchas veces puede ser porque el bebé está boca abajo o porque es inmaduro, ¿sí? O por cualquier otro factor. Entonces, sí se puede poner en el servicio de neonatología al bebé boca abajo, pero con un monitor y teniendo todos los cuidados de vigilancia pertinente, porque nosotros estamos para vigilar a ese bebé en ese momento, ¿sí? Pero en casa no recomendamos que el bebé se lo ponga boca abajo. Y hay mamás que insisten porque el bebé se duerme más fácil. Claro, se duerme más fácil boca abajo, pero es peligroso, ¿sí? ¿Boca arriba? Y boca arriba sí, también se puede, pero siempre es mejor un poquito lateralizado. Si es boca arriba, tiene que ser con un colchón durito, con las mismas características y a 30 grados. Bueno, a ver, quiero irme a digamos, todo lo que tiene que ver con lo anatómico del recién nacido. Bueno, algo que sí tienen súper desarrollado el recién nacido es todo lo que tiene que ver con el tacto, ¿sí? El bebé puede percibir, hace muchos años decían que los bebés no sentían dolor, y sí, sienten dolor, ¿sí? Y también sienten placer, digamos, en el momento que nosotros los acariciamos, les hacemos mimitos y demás, y tienen reacción a todo lo que tiene que ver con el tacto, ¿sí? Tienen mucha sensibilidad a nivel cuando uno lo toca el bebé reacciona, ¿no? Con sus reflejos involuntarios o no, pero reacciona. Entonces, sí tienen madurado todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí?
Bueno, la audición, esto puede ser, también es importante como información, porque nosotros muchas veces no sabemos qué puede hacer y qué no puede hacer el recién nacido, ¿sí? La audición está totalmente desarrollada, ¿sí? Ni bien nace, o sea, el bebé ya tiene bien desarrollados los oídos, escucha perfectamente, es más, dentro del útero materno ya escuchaba, ¿sí? Escuchaba frecuencias por estar nadando en el líquido y demás, o vibración, sentía vibraciones y demás, pero una vez que comienza la vida extrauterina, el bebé tiene la capacidad de escuchar todo, ¿sí? Ahora, ¿puede llegar a suceder que un bebé tenga hipoacusia? Sí. A veces es muy difícil detectarla en el momento del nacimiento, pero uno de los métodos que se utiliza para verificar si el bebé escuchó o no son los aplausos, ¿sí? Y la reacción, porque si el bebé escuchó, va a parpadear, ¿sí? Lo sintió. Pero si el bebé no escucha, no. ¿Sí? Eso sería como un primer indicio de problemas de audición. Igual, en la actualidad lo que se hace con los recién nacidos, que no se hacía hace 40 años atrás, es la prueba de permeabilidad de los oídos. Vieron que nace el bebé y lo mandan a hacerse estudios del oído. Entonces, ¿cómo se sabe si un bebé escucha o no? En realidad lo que prueban es la permeabilidad, ¿sí? Si hay obstrucción de algún tipo, sale en el estudio y eso te da indicio de probabilidad de problemas de audición, ¿sí? Visión. Bueno, la visión al principio, ni bien nace el bebé, es borrosa, ¿sí? Pero se va como desarrollando de forma veloz, con el correr de los días. Es bastante, se puede decir, es como lo primero que ve, son bultos, ¿sí? Pero van corriendo los días y con velocidad el bebé va adquiriendo, digamos, la velocidad necesaria para manejar sus globitos oculares y también para empezar a ver cada vez con más nitidez las imágenes, los bultos, los colores, ¿sí? Y los tamaños. Pero en principio comienza viendo bultos, pero de forma inmediata empiezan a ver cada día con más nitidez, ¿sí? Porque eso también es otro mito, ¿no? Que acercan al bebé y dicen, ay, me está mirando, pero el bebé mira bultos nada más, no diferencia todavía. Sí, lo que identifica de forma veloz es la voz, eso sí. Bueno, olfato. Miren, otra cosa que tiene súper desarrollado el recién nacido en el momento de nacer es el olfato, porque reconoce a su madre a través del olfato. Y vieron que yo les dije que el bebé busca el pezón por una sustancia que secretan las glándulas que están alrededor del pezón, ¿sí? Y eso, miren qué desarrollado que tiene el olfato los bebés, porque para nosotros es imperceptible, pero para él no, ¿sí? Entonces, el recién nacido tiene súper desarrollado y maduro todo lo que tiene que ver con el olfato. Bueno, y acá dice que en el día 15 ya terminó de conocer a su mamá y la identifica por el olor. Gusto. Bueno, el gusto está desde el principio, ¿sí? En el recién nacido, pero no lo tiene muy diferenciado. O sea, como que si yo le doy algo dulce al bebé, va a poner la cara así como, ay, que me están dando. Y va a fruncir la carita y eso también es parte del reflejo, pero no sabe diferenciar bien los gustos porque lo único que toma en ese momento es la leche materna, ¿no? O la leche maternizada. Y yo creo que si el bebé supiera y conociera de otros gustos, no le gustaría la leche maternizada porque tiene como olor a pescado, un sabor medio raro. Yo una vez la probé y la verdad es que es un asco. ¿Sí? Tiene mejor apariencia la leche humana que la leche maternizada. Bueno, después de los 3 meses empiezan a diferenciar los sabores y a discriminar qué le gusta y qué no, ¿sí? Igual a los 3 meses no están preparados para comer todavía, ¿no? ¿Alguna duda por acá, hasta acá? No, profe, está muy claro. Por Ahora, mí, ¿no? hablando de la respiración, siguiendo con cosas del recién nacido y los niños, algo que nosotros tenemos que saber diferenciar, y seguramente ustedes lo habrán visto en los bebés pequeños, en los recién nacidos, es que las respiraciones son irregulares.
Además de que son muchísimo más veloz que a medida que va creciendo el chiquito, la velocidad de la respiración va disminuyendo, pero cuanto más chiquito, tienen mayor frecuencia respiratoria, ¿sí? En un adulto decimos que la frecuencia respiratoria normal es de 12 a ¿cuánto? A 20, más o menos. 12 a 20, a 22, 20, como mucho. 60. Pero en un recién nacido, la frecuencia respiratoria normal puede ser hasta 40, 45. ¿Sí? Hay una diferencia enorme, y también por eso muchas veces las mamás nos llaman asustadas porque su hijo está respirando muy rápido, y en realidad es normal. Y una característica que también tiene la respiración del recién nacido es la respiración irregular, porque de momento lo vemos panseando así, respirando así, y de repente te hace chuc, 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 rápido, 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 así, y ahí otra vez la mamá se asusta porque estaba respirando normal y de repente da unos panzazos rápidos, ¿sí? Esta respiración irregular en el bebé, ¿sí?, se mantiene, les podría decir, hasta los 10 años aproximadamente, 10 años de edad. Recién después de los 10 años se puede decir que la respiración es armónica. O sea que tarda un montón en normalizarle, como nosotros pensamos que es normal, la respiración en los recién nacidos y en los niños. Bueno, pero como yo les dije antes, que va variando la frecuencia respiratoria a medida que va creciendo, ¿no? Bueno, importante saber algo, les voy a dar un dato que no sé si ustedes no sabían, pero los recién nacidos no respiran por la nariz, ¿sí? Perdón, al revés quise decir, que el recién nacido solo respira por la nariz en el momento de nacer, ¿sí? Ah, Sí, solo respira por la nariz. Todavía no aprendió a respirar por la boca. Después, a partir de los 3 meses, empieza a respirar por la nariz y la boca, y está como aprendiendo a sincronizar la respiración nariz y boca. Por eso, si nosotros a un recién nacido le tapamos la naricita, ¿sí?, se ahoga, porque no sabe respirar por la boca. Bueno, las fosas nasales en los recién nacidos son muy vascularizadas, o sea, tienen como muchos microvasitos, ¿sí? Y también son muy, muy finitos, ¿sí? Y no tienen, digamos, no tienen esos vellitos necesarios para la filtración todavía dentro de la mucosa de la nariz, ¿sí? Entonces, por eso, a veces lo que van a observar es que se acumulan secreciones, ¿no? Se acumula humedad, se hace como moquitos. Bueno, la comunicación oído-faringe. Esto quiero que lo vean, ¿sí? Acá tenemos la faringe y acá tenemos el oído. Esto, todo el mundo sabe que esto está conectado una cosa con la otra, ¿no? Y a veces ocurre que cuando el bebé, por ejemplo, vomitó, ¿sí?, o estaba lateralizado, la leche se aloja en el oído, ¿sí?, porque está todo conectado. Y cuando más chiquito es mayor la permeabilidad. Entonces muchas veces cuando les van a hacer ese estudio del oído, recomiendan que no se les dé de comer antes, ¿no? Porque justamente puede llegar a suceder que por esta conexión de la orofaringe, del oído y la faringe, perdón, puede llegar a haber acumulación de líquidos, secreciones, y a veces hasta se hacen infecciones. Por eso también es importante el ángulo de la cunita, ¿sí?, del colchoncito, para que esto no ocurra. Porque algo que ocurre también con el recién nacido es que no tiene lo suficientemente desarrollado el píloro, ¿sí?, que es lo que le dicen la boca del estómago, o sea, no se cierra en su totalidad, y por eso si nosotros a un bebé le terminamos de comer y lo ponemos cabeza abajo, va a vomitar, ¿sí?, todo va a alargar. Ahora, si a nosotros nos ponen cabeza abajo, no vamos a vomitar, ¿sí?, porque nuestro píloro está cerrado. Pero en el caso del recién nacido, hasta los 6 meses, ese píloro no se cierra en su totalidad. Y después hay complicaciones
de tipo, digamos, que están relacionadas con el píloro, pero que eso lo vamos a ver cuando veamos malformaciones congénitas. Profe, entonces es conveniente que lo tenga un tiempo en brazos para que haga bien la digestión. Sí, sí, lo ideal es sí. Si no logramos que eructe, porque hay bebés que no eructan, ¿sí? Si no logramos que eructe, lo ideal sería tenerlo por lo menos entre 30 y 40 minutos semisentado, ¿sí? O en el brazo, o en un lugar a donde esté semisentado y donde no se le doble el cuellito, hasta que después lo podamos acostar bien, porque sí. Por eso lo que se hace es colocarlo boca arriba, levemente lateralizado, porque en caso de que degluta o que vomite, ¿sí? No se broncoaspire con su vómito. Bueno, y después, algo sobre la tráquea, la laringe, los bronquios, los bronquiolos, en el recién nacido, son súper finitos y muy chiquititos. Por eso las enfermedades respiratorias en el recién nacido pueden ser re graves, ¿sí? Súper graves. Un simple resfrío a un bebé lo puede matar. ¿Pero por qué? Porque si se inflaman estos conductos, el bebé deja de respirar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante en los primeros días de vida y hasta los 3 meses y un poco más también, evitar el contacto con la comunidad para que el chico no adquiera ningún tipo de enfermedad como bronquiolitis, bronquitis o enfermedades virales, que para un chico más grande no es nada, pero para un recién nacido puede llegar a ser fatal, ¿sí? Bueno. Hay que decir que no nació por 3 meses. No, lo que pasa es que yo sé que hay un tema de... Yo cuando tuve a mis 3 hijos, no quería recibir visita. En la primera me la encajaron porque era primeriza y estaba media tonta. Pero ya cuando los otros 2 ya no. Ya tenía un poquito más de carácter y no permití que nadie me vaya a visitar. Salvo personas que yo había seleccionado y que sabían que tenían que cumplir ciertos requisitos. Como el lavado de manos, no darle besos al bebé, un montón de cosas, ¿no? Porque lo ideal por el sistema inmunológico inmaduro de los recién nacidos es que no reciban visita. Y en realidad, generalmente, las madres no queremos recibir visitas. Yo no quería, porque no me sentía bien, no estaba en condiciones, que necesitaba privacidad, me estaba conociendo con mi bebé, y no era bueno para ninguno de los dos. Entonces dije, no recibo visitas. ¿Qué es lo que debería ser, no? Así debería ser en todos lados. Bueno, formación del tórax, y con esto ya vamos a ir cerrando porque si no se nos corta, ¿sí? Igual después yo les voy a mandar los otros videos que les dije para que los vayan viendo, ¿sí? Y algo importante sobre las costillas del recién nacido es que son horizontales, ¿sí? Vieron que en el niño la composición de las costillas es en este ángulo que yo les estoy mostrando. Si ven mis manos, es en este ángulo, ¿sí? Y a medida que va creciendo, esto va adquiriendo como más ángulo. ¿Eso por qué? Porque le da más apertura a la caja torácica, ¿sí? Y tiene que ver también con la calcificación. Ahora, en el caso del recién nacido, el ángulo de las costillas son horizontales, son así, ¿sí? Tienen este ángulo. ¿Y por qué el tórax del recién nacido tiene las costillitas en esta posición? Es porque es más flexible que la del niño y el adulto. Porque vieron que el tórax del bebé es súper flexible, vos lo apretás y se hunde, ¿sí? Entonces, como tiene tanta flexibilidad, no necesita de ese ángulo y, digamos, porque las costillas están ligadas con tejido cartilaginoso, ¿sí? Que es flexible. Pero a medida que el niño va creciendo y se vuelve adulto y se vuelve adulto mayor, cada vez se va perdiendo esa flexibilidad porque este tejido que es cartílago se va calcificando, se va poniendo sólido y pierde flexibilidad. Pero en el recién nacido es bastante flexible y por eso la posición de las costillas son horizontales, pero a medida que se va calcificando van adquiriendo ángulo para darle más flexibilidad al tórax. Bueno, acá tienen, acá en el tórax de un niño pueden observar las costillas, bueno, estas ya tienen ángulo porque es un chiquito más grande, ¿sí? Y acá en el medio está el esternón. El esternón que, si ustedes observan esta parte en el dibujo de las costillas, van a ver que
se ve como más clarito, porque esto es todo cartílago y es flexible, ¿sí? Y esta parte de las costillas es más calcificado, pero también a donde se une la costilla con el cartílago y el esternón, tiene como diferentes nudos donde es más flexible. Bueno, lo que sucede también en la respiración es que hay, como yo les mencioné anteriormente, hay más movimiento abdominal. Cuanto más bebé es, hay más movimiento abdominal. Pero lo que no cambia, según la edad, es que el chiquito, por ejemplo, un recién nacido con dificultad respiratoria, se le pueden hundir las costillas, ¿sí? Y se nota más porque como es más flexible, se hunde un montón, ¿sí? Y también se le va a empezar a pansear más de lo normal, o sea, cuando digo pansear, muchos movimientos abdominales, ¿sí? Que se va para adentro y para afuera, puede llegar a tener el abdomen globuloso, o sea, como inflamado también, y con muchos movimientos, ¿sí? Para identificar la dificultad respiratoria, pero también va a haber un sonido audible. En el recién nacido con dificultad respiratoria hay un sonido audible que es como un quejido, ¿sí? Como un quejido de dolor, ¿sí? Es como un quejido suave, pero que si nosotros nos acercamos lo podemos oír. Si nosotros vemos a un recién nacido que respira y se queja como si le doliera algo, como si estuviera diciendo, así, pero más finito, ese bebé inmediatamente hay que llevarlo al servicio de neonatología porque está con dificultad respiratoria, ¿sí? Y la dificultad puede ser por múltiples factores que después se los voy a explicar cuando veamos todo lo que tiene que ver con dificultad respiratoria. ¿El sonido lo hace el mismo estómago, el ruido como No, si lo hace el fuera...? bebé, es como un quejido de dolor. Ah, Sí. No, no no es es que como la suena, no turbilancia. suena el tórax, o sea, no son las crepitancias pulmonares, no es eso, no es un silbidito tampoco, es un quejido, como un quejido muy suavecito de dolor, así es, ¿sí? Y generalmente cuando el bebé está con distrés respiratorio, sucede eso, que se escucha ese quejidito. Y ese quejidito ya no da indicio que ese bebé necesita algún tipo de tratamiento. A veces sucede que el bebé hace dificultad respiratoria porque se enfrió. Por eso es muy importante la temperatura del recién nacido, ¿sí? Eso se llama injuria neonatal, que empieza a hacer hipotermia, hipoxia por el frío. Bueno, ya se va a cortar. Y voy a quedarme acá, nos quedamos en capacidad torácica, acuérdense, ¿sí? Vamos a continuar la clase que viene. En un rato se los subo a YouTube y se los comparto ahí en el grupo, ¿sí? Y también les voy a mandar esas clases que les dije. Espero que les haya gustado la clase, les envío un abrazo a todos y bueno, se lo vamos a compartir a los 6 compañeros que ahora no estuvieron, que seguramente profe. estuvieron trabajando o algo. Bueno, Listo, profe, muy chao. linda clase. Gracias. Un gusto verla siempre. Profe, una preguntita, después va a dar ahí las patologías, va a dar el soplido, ¿qué sería Sí, cuando veamos todo lo que tiene que ver con lo cardiológico, ahí vamos con eso. Ah, ¿Sí? ok, no, ok. Bueno, les envío un abrazo.